Isela y el bolero. Innumerables han sido las ocasiones en que hemos tenido alguna fantasía de venganza. No hace falta esforzarse demasiado para recordar la última vez que pensamos, ojalá que se muera, cuando alguien nos hizo pasar un mal rato. Hay gente que cree que la justicia se trata de ver cómo sufre alguien que cometió un agravio o un crimen, pero lo cierto es que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. Realmente lo que queremos es que sufra dolor, porque todo cambio que nos extraiga de lo que solemos llamar zona de confort implica un sufrimiento. Tener que conseguir un empleo, aprender a tocar un instrumento, aprender a pensar mediante la filosofía, todo eso implica sufrimiento y no es necesariamente un castigo, aunque sí es doloroso. Sin embargo, no todas las personas que tienen fantasías de ver sufrir a alguien buscan justicia. Hay gente a la que simplemente le place ver a otros sucumbir ante la desgracia, sentir dolor, verlos ahogarse en su propia miseria mientras el impulso de reír a carcajadas es incontenible. Isela era una chica que solía vivir en Caicedonia, Colombia. Fue hallada por la policía al lado del cadáver de un hombre cuya cabeza había sido golpeada con un mazo. Hasta donde se sabía, aquel sujeto era su novio, y según testimonios de quienes los conocían, se llevaban bien, pero ahora ella reía porque el rostro del cadáver lucía gracioso. Sus ojos se habían saltado por el golpe, y el modo en que cayó sobre el piso le rompió los dientes. Ella solo reía sin parar. Ahora te relataré su historia, la cual las autoridades colombianas nunca pudieron averiguar. Cuando era pequeña, solía acompañar a su madre a festivales de música, donde conoció el bolero, ese género musical que los expertos definen como una cadencia erótica que retrata situaciones muy personales. En el segundo festival, cuando Isela tenía apenas 8 años, uno de los reflectores cayó sobre la orquesta. Afortunadamente nadie murió, pero en afán de no ser aplastado, un saxofonista corrió hacia un lado y tropezó. Cayó sobre el escenario de madera, tumbándose varios dientes cuando el saxofón impactó contra el suelo. ¡Ay, esa vieja costumbre de no parar de tocar incluso en las peores desgracias! Aquel hombre tenía una boca llena de sangre y un gesto de dolor que impresionó a muchos de los presentes, pero Isela no pudo contener sus carcajadas. Era muy divertido para ella. Se ve tan estúpido, pensó al ver el rostro de aquel desgraciado. Aquel día quedó grabado en su memoria para siempre. Desde entonces, durante las tardes en que su madre iba a trabajar y se quedaba en casa de su abuela, se dedicó a fastidiar a un perro callejero que merodeaba en busca de algo de comer. Isela pasaba horas acercando y alejando un hueso de pollo del alcance del pobre perro, que saltaba desesperado mientras ella alzaba y bajaba el brazo. Incluso tarareaba una canción mientras el perro saltaba intentando coger el hueso. En una ocasión el perrito logró quitárselo apenas iniciado el juego, así que Isela intentó arrebatárselo, pero el animal le mordió la mano, defendiendo su ración miserable de comida con todas sus energías. Isela fue lloriqueando con su abuela, y en menos de un día las autoridades sanitarias fueron por el perro. Lo sacrificarían. Sonriente, Isela miró cómo se llevaban al animal, que chillaba asustado mientras lo obligaban a entrar en la jaula. Después de eso, Isela pasó sus tardes mirando un programa de televisión de videos caseros. Siempre era gente cayendo o haciéndose bromas crueles entre sí. Ciertamente eso es algo gracioso para la gran mayoría de las personas, pero para Isela era el mejor momento de su día. Ver gente lastimarse la divertía enormemente. Para su desgracia, cancelaron ese show. Aburrida, decidió hacer de su vida cotidiana un espectáculo de accidentes. Colocaba pegamento en el piso de la cocina y luego reía de ver cómo a su abuela se le atoraban los zapatos. Intercambiaba el contenido de los frascos de sal y azúcar cuando cocinaba y movía de lugar las cosas que la anciana tenía a la mano. Una amiga de la abuela había padecido Alzheimer y la habían llevado a un sanatorio. Creía que le estaba pasando lo mismo, y aunque llorando se lo contó a su hija e Isela estuvo presente para enterarse de lo cruel que estaban siendo sus bromas, optó por llevarlas a otro nivel. La niña decidió enredar hilo nylon por varios lugares de la casa, en los pasillos, en el comedor y en el baño.
Su abuela tropezaba continuamente con esos hilos, pero como eran tan delgados, se rompían de inmediato y no tenía modo de averiguar qué ocurría. Demasiado tarde, esa mujer descubrió quién era la causa de sus problemas. Comenzó a caminar lentamente para no caer, y fue así como su pie derecho se topó con algo. Pudo sentir a la altura del tobillo que algo le impedía el paso. Entonces comprendió que se trataba de un hilo. Se agachó para verificar si era cierto. Entonces distinguió el fino hilo de nylon que estaba atado a una pata del sofá y a otra pata del librero. Solo había alguien que podía estar haciendo eso. Molesta, llamó a Isela de inmediato. La niña no apareció. La abuela la llamó 3 veces más, pero la niña no aparecía. Entonces la mujer fue a buscarla por toda la casa. En todo el primer piso no estaba. Se oyó un ruido que venía de la planta baja. Tenía que ser su nieta. Avanzó por el pasillo rumbo a las escaleras. Estaba muy molesta, pero no cegada por la ira, así que se asió con fuerza del barandal y bajó con lentitud los escalones. Pobre mujer. No se le ocurrió relacionar a Isela con las veces en que sus zapatos se pegaban al piso. Su pie izquierdo se quedó adherido en un escalón. Al bajar el pie derecho, este también quedó pegado. La mujer seguía creyendo que Isela estaba en la planta baja, así que no prestó atención a lo que ocurría detrás suyo. Un palo de escoba golpeó su cabeza. El impacto la desorientó y se soltó del barandal. Su pie izquierdo se despegó del escalón, pero su pie derecho no, así que la anciana cayó escaleras abajo, fracturándose el tobillo y rompiéndose la nariz. La sangre brotaba de su rostro y su dentadura postiza se le había caído. La mujer se dio la vuelta, intentando incorporarse, pero al momento en que apoyó su brazo sintió cómo se vencía. También estaba roto. Únicamente pudo rodarse trabajosamente para quedar boca arriba. La cara de la vieja partió de risa a Isela. Había utilizado el pegamento para atrapar ratas que estaba en el garaje. ¡Maldita niña!, gritó la anciana. Ver su rostro lleno de ira hizo llorar de risa a Isela. No tenía dientes, su nariz estaba inflamada, su brazo estaba doblado y además estaba despatarrada sin poder moverse. Abría los ojos furiosa, pero tan solo obtenía una mueca divertida. Hasta los calzones se le veían. No podía ser más patética que eso. «Vas a ver cuando llegue tu madre, mocosa», gritó la abuela. En ese momento Isela cayó en cuenta de que habría consecuencias para aquello. No podía permitirlo. Entonces recordó algo muy útil en su predicamento. Corrió a la habitación de la abuela y empujó una vieja máquina de coser. Era un aparato enorme, pero convenientemente móvil con las ruedas que tenía en las patas. La llevó hasta el borde de los escalones y después miró hacia abajo, calculando vagamente cómo debería lanzarla para aplastar el cráneo de su abuela. «¿Qué haces? No vayas a dejar que eso me caiga encima. Por favor, no me lo arrojes. Detente, te lo suplico». Y la anciana imploró por su vida, pero Isela no se detuvo. La máquina de coser se precipitó escaleras abajo y cayó sobre el torso de la mujer, pero no la mató. Una de las patas le había golpeado el ojo. En verdad era una escena terrible. Seguramente se le habían fracturado varias costillas y sería cuestión de un pequeño movimiento en falso para que sus huesos rotos perforaran uno de sus pulmones. Pero allí seguían. Isela no sabía cómo terminar con la vida de su abuela, así que recorrió todo el primer piso en busca de algo que pudiera darle fin y evitar que hablara. No hay nada peor que un soplón. Fue entonces que se encontró con el sillón. Era pequeño, de esos que no son reclinables donde uno puede sentarse para una agradable tarde de lectura. Empujó el sillón por todo el pasillo. Era difícil para ella. No tenía ruedas a diferencia de la máquina de coser. La anciana solo escuchaba cómo Isela arrastraba por encima de la alfombra algo pesado. Intentaba gritar, pero ya no podía. Algo dentro de su pecho le dolía demasiado. Era como si le clavaran un desarmador en los pulmones. Sabía que sus últimos minutos eran aquellos. Una agonía insoportable. ¿Qué había hecho para merecer esa tortura?
No podía ver hacia arriba. La sangre de su nariz invadía sus ojos y el peso de la máquina la atrapaba entre la pared y los escalones. Apenas podía ver por un breve intersticio la parte de arriba de la escalera, por donde se acercó un sillón verde. Era el mismo sillón que su marido le regaló 20 años atrás, cuando ella solía sentarse a tejer. Justo en ese sillón había tejido el suéter que Isela llevaba puesto esa tarde. Entonces, ese mueble rodó por las escaleras y cayó sobre ella, logrando que finalmente una de sus costillas perforara el pulmón. La mujer comenzó a ahogarse con su propia sangre y murió en cuestión de segundos. Cuando la madre de Isela llegó aquella noche, encontró a la niña sentada en el sillón verde, riéndose a carcajadas y con lágrimas de felicidad en los ojos. Tenía en las manos la dentadura de su abuela. Bajo el sillón, el cadáver de la anciana tenía la expresión más graciosa que su abuela había hecho en toda su vida.